Hola, en este video vamos a ver el test bench del contador sincrónico binario genérico de módulo potencia de 2 con reset sincrónico. La salida va a ser la cuenta. Tenemos library EEE, package standard logic 1164, la entidad del test bench es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura entre el is y el begin tenemos definido el componente. Luego las señales que son propias del test bench y corresponden a los ports del componente, y como es usual las constantes y la señal detener para el generador del reloj. En la parte del cuerpo de la arquitectura, después del begin, tenemos el instanciado del componente, el proceso que genera el reloj, y en el proceso prueba la nota para la ventana transcript, y la novedad es la generación del pulso de reset que tenemos aquí. Se podría hacer en varias asignaciones, dado que el proceso prueba esto es un programa porque se corre en la PC y dentro del proceso es secuencial, pero es conveniente aprovechar que conocemos cómo se pueden dibujar señales, hemos visto en un programa anterior, usando after. Entonces a reset le asignamos un 1 y luego con after indicamos después de cuánto tiempo, que es lo que viene a continuación, ese 1 va a transformarse en un 0. Normalmente el pulso de reset tiene un ancho que está vinculado de alguna manera con la frecuencia de trabajo. En nuestro caso hablamos de, en lugar de frecuencia, del periodo, porque vamos a graficar siempre tiempos. Entonces es lógico que ese pulso de reset sea más o menos 1,5 veces el periodo de la señal de clock. Entonces vamos a ver, yo acá la frecuencia, fíjense la constante, le doy siempre 50 MHz. Puede ser cualquier valor, porque es simplemente para simular, ¿no? Graficarlo en el simulador. Pero probé con 40, por ejemplo, para cambiar, y no coincide con la grilla que está. Entonces, como es el objetivo es nada más que dibujarlo, voy a dejar en todos los ejemplos 50. El periodo en ese caso va a dar en nanosegundos 20 nanosegundos. Entonces 1,5 veces la frecuencia me va a dar 30, perdón. Acá hay un detalle en cuanto hacemos operaciones entre constantes enteras y la división es con truncamiento. Entonces es muy importante mantener este orden para que el error sea mínimo. Si la señal periodo fuera un número impar, si nosotros primero dividimos por 2 y después multiplicamos por 3, va a dar distinto que si primero multiplicamos por 3 y después dividimos por 2. Entonces, en general, cuando hay un truncamiento, lo que conviene es primero agrandar la señal y recién después dividirla. Acá, como es número par, no vamos a ver ninguna diferencia. Pero fíjense también qué hubiera pasado si yo hubiera dividido 3 en 2 primero y después lo multiplico por periodo. 3 dividido 2 truncando da 1. Entonces el resultado hubiera sido periodo, 20 nanosegundos. Mientras que haciendo en este orden las operaciones nos va a dar 30. 20 por 3, 60, dividido 2, 30, que es lo correcto. De todas maneras, si no les da exactamente porque periodo tiene un número impar, no importa, es más o menos mantener una relación con la frecuencia de trabajo, no es que tenga que ser exactamente la relación 1,5. Así que de acá en más, como vamos a trabajar en general con un estado inicial y vamos a necesitar la señal de reset para inicializar todos los dispositivos, que ver que estamos usando flip-flop, necesitamos darle un estado inicial para saber de dónde partimos.
esta sentencia la vamos a tener en todas las descripciones, así como tenemos en todas el proceso que genera el reloj. La otra diferencia con el código del test bench que habíamos visto antes cuando no teníamos reset es el wait until reset 0. Entonces, como se va a generar un pulsito, nosotros tenemos que esperar de alguna manera en el simulador que se genere el pulso, se termine de generar, o sea que baje la señal de reset a 0. Por eso está el wait until reset 0. Si no, mientras se está generando esta sentencia, pasa el tiempo y hubiéramos entrado directamente, por ejemplo, en preguntar por el flanco creciente, cuando todavía no bajó la señal de reset. Entonces es importante asegurarse siempre que reset ya haya bajado, o sea, esté inactivo. También entonces esta sentencia la vamos a tener en todas las descripciones que hagamos. Después de esa sentencia, como reset, cuando se cumple esto, pasó de 1 a 0, hubo un cambio y tenemos que esperar que se propague, siempre vamos a tener el wait for 3 nanosegundos. Este wait for 3 nanosegundos cumple dos objetivos. Por un lado es el tiempo de propagación de la señal de reset, pero por otro lado necesitamos que la señal de reset esté activa un tiempo mínimo antes de que llegue el flanco creciente de clock. Y ese tiempo mínimo vimos que es el tiempo de establecimiento o tiempo de setup. Así que acá funciona también como tiempo de establecimiento. Luego que pasó ese tiempo mínimo, vamos a esperar que llegue un flanco creciente. El wait until, usamos siempre la función rising age aplicada a la señal de clock. Este va a ser el primer pulso que llega. En el reset ya se generó el 0. Ahora está llegando el primer pulso, que es el 1. Por lo tanto, una vez que cambió clock, nuevamente esperamos que se propague con wait for 3 nanosegundos. El número 3 también puede ser cualquier número. Yo pongo 3 porque queda bien en los gráficos. El objetivo de esto es dibujar las señales, de manera que veo que valores quedan mejor para explicar los gráficos. Pueden poner 1 nanosegundos, 2, 5, siempre que tenga una relación lógica con el periodo de la señal. Luego que se propagó entonces la señal de clock, hacemos assert y en el assert controlamos si la salida Q es la esperada. En este caso, como es el primer pulso, después del reset es 001. Como siempre, si no es la esperada, entonces sacamos un mensaje error para Q001 severity failure. Este bloquecito, a partir del flanco creciente, lo podemos copiar muchas veces para tener los distintos pulsos. Entonces lo único que tenemos que hacer es adaptar el comentario acá, el valor de control esperado y también en la nota acá. Entonces con esos tres cambios vamos adaptándolo a los distintos pulsos. Llegamos a 7 y luego tenemos que controlar si efectivamente se comporta como un contador cíclico. Al tener solo 3 bits, el número siguiente al 7 es el 000. Entonces controlamos que ahora Q sea 000 y comienza a contar nuevamente. Lo que sí quise probar además es que el reset, que lo usé al principio porque es para darle un estado inicial, podría ser que yo necesitara en algún momento usarlo para comenzar nuevamente la cuenta. Entonces usé la señal de reset, le puse un 1 para resetear, lo puse como subtítulo, resetea, y controlo entonces que ahora la salida pase a valer 0. Por supuesto, esperando, acá está, el flanco creciente de la señal de clock. Luego
inactivo reset y me fijo si comenzó a contar a partir de 0. Y eso es todo. Después lo demás ya es conocido. Así que vamos a simular. Start Simulation. Work. Elijo el test bench. OK. Cierro el archivo. File. Close file. Voy a DUT. Add, two-way, all items in region. Aquí, bueno, si se acuerdan, la señal AUX-Q se copiaba en la señal del port de salida QO, de manera que tienen los mismos valores. Así que directamente la cancelo para que no moleste. Tenemos en orden clock, reset y la salida Q de 3 bits y vemos que está, como es una salida, en estado sin inicializar o undefinite. Vamos a simulate, run all. Vemos en la ventana transcript la primera nota, que es lo que estamos verificando, y la segunda nota, verificación exitosa. Entonces ya sabemos que anda correctamente. Con esto es suficiente. No obstante, es interesante a veces si se puede ver las formas de onda. Vamos a esa ventana, a la lupa azul, y vemos primero la generación de clock. Podemos ver para el primer ciclo que son 20 nanosegundos. En esta escala lo hago en forma aproximada, 20 nanosegundos. Vemos que antes de que llegue el primer flanco creciente de clock, por un lado la salida está sin inicializar. Reset, como ven, está en 1, pero no actuó sobre la salida porque es un reset sincrónico. Cuando llega al flanco creciente de clock, entonces advierte que reset está activo y la salida pasa a valer 0. Ahora fíjense la señal de reset, qué ancho tiene. ¿Ven? Si está más o menos 30.225 picosegundos, 30 nanosegundos, que es 1,5 de la señal de clock. O sea, vemos 2 pulsitos en 1 y 1 en 0. Eso es el ancho de la señal de reset, lo cual es algo lógico. Cuando llega el siguiente pulso de clock, el flanco creciente, entonces la cuenta pasa a valer 1. Fíjense que la cuenta pasa a valer 1 después que llegó el pulso. ¿Se acuerdan que una vez que estaba el pulso nosotros esperábamos 3 nanosegundos que se propague y recién preguntábamos si está en 1? Para saber los valores de la cuenta y predecirlos hay que tener en cuenta que el valor que estamos preguntando es el que tiene después que llegó el flanco. Bueno, va a contar entonces incrementando en 1 hasta llegar a 7. Es importante acá comprobar que el próximo valor de 111 es 000. Y yo recién dije 7 porque lo natural para 1 no es verlo en binario. Entonces podemos verlo directamente cambiando la radix en unsigned. Así vemos una forma natural para nosotros. Llega a 7 y el próximo es un 0. Comienza a contar nuevamente y cuando está en 5 activo la señal de reset. Ven, la activo. Pero el 5 siguió estando. ¿Por qué? Está activo reset, pero es sincrónico. Entonces hasta que no llegue el próximo flanco va a seguir el 5 y recién allí el próximo valor es el 0. Y la señal de reset está cumpliendo con un tiempo mínimo de establecimiento antes de la señal y también en este caso tiene un tiempo posterior que sería el tiempo de hold. Espero que les haya resultado útil. Si fue así y quieren poner me gusta, se los agradezco y los espero en el próximo video. Muchas gracias.